Vamos a continuar con donde nos quedamos en el taller intensivo de etimologías grecolatinas. En las lecciones anteriores pues dejamos claro que el latín es el padre de nuestro idioma, ¿no? El español es una lengua que proviene originalmente y principalmente del latín. Dijimos que más del 75% de nuestro vocabulario viene de la rama itálica, pero ¿qué pasa con el otro 25%? ¿De dónde proviene el otro 25% del español? Bueno, a ver, aquí está. Listo. Ya estamos listos. Si el español fuera 100% latín, chicos, hablaríamos algo muy idéntico al italiano o tal vez un poquito al portugués. Pero nuestro idioma tiene otros matices diferentes, tú lo sabes. Cuando dices palabras como izquierda, guerra, almohada, chocolate, internet, no estás usando el latín de los romanos. Estás usando lo que en filología, eso es un estudio de lenguaje, se les conoce como elementos no latinos. Eh, Tania de Alarcón, María Elena Jaroma, dos autoras en el área de las etimologías, explican en sus obras que el español actual es resultado de una gran mezcla de culturas. Es decir, el español es culturas que chocaron, que invadieron, que convivieron, que comerciaron. ¿Sale? ¿En dónde? Pues en la península ibérica. Ahí es en donde va a tener génesis o forma la suma de presiones, tensiones, rupturas, modificaciones que a lo largo del tiempo dieron origen al español que nosotros hablamos. Bueno, incluso ahí no se queda. En el caso de México, ustedes saben eh, el gran aporte que fueron las lenguas originarias de América, sobre todo náhuatl, maya, algunos de los otros dialectos. Tenemos más de 60 dialectos en México diferentes, entonces la riqueza del idioma es muy amplia. Cuando alguien visita México de otro país, inclusive de habla hispana, también se sorprenden mucho porque no hablamos igual o en la Ciudad de México o en San Luis Potosí o en Guadalajara o en Monterrey, ¿no? Bueno, eh, el 25% del vocabulario entonces son ingredientes distintos, ¿no? Vamos a verlos en términos de lo que la etimología grecolatina le llama por un sustrato, por una parte el sustrato lingüístico de las lenguas prerromanas y por otro la aportación que derivó de la ocupación árabe en la península ibérica, ¿sale? Lo que actualmente es España y Portugal. Eh, Nos ubicamos primero en el año 218 a.C., antes de que los soldados romanos pusieran un pie en España. En esa zona, en la península ibérica, pues sí había gente, había pueblos íberos, celtas, fenicios, tartesios, vascos, cada uno, chicos, tenía su propio idioma. Cuando los romanos llegaron e impusieron el latín, pues estas lenguas nativas desaparecieron, pero no del todo, dejaron ciertas huellas, ¿sale? Las que Agustín Mateos Muñoz clasifica en su obra como el sustrato lingüístico. Las palabras que sobre todo sobrevivieron a la romanización, a la romanización, son sobre todo de origen celta y de origen vasco. Nosotros todavía utilizamos palabras como cama, cabaña, cerveza o carro, esas son celta, o del vasco, o euskera también le decían así. Esta es bueno, es considerada una joya lingüística, porque es la única lengua prerromana que sigue viva todavía en la actualidad. De ahí nosotros heredamos las palabras como la que mencionamos hace ratito, izquierda, también pizarra, boina, ¿sale? Y algunos apellidos, seguramente ustedes conocerán a alguien que tiene como apellido García o Echeverría. Esos son de origen vasco. Ujú. Así que cada vez que pues usemos alguna de estas palabras, recuerden que son parte del sustrato lingüístico previo a la era de los romanos en la ocupación de la península que actualmente es España. Ujú. Luego tenemos la invasión árabe, ¿no? Los romanos se van y llegan los pueblos germánicos. Los pueblos germánicos también dan un aporte importante. Son de quienes heredamos palabras sobre todo en términos militares, guerra, robar, orgullo, ¿sale?
Pero ya ubicándonos para el año 711 después de Cristo, ocurre un evento muy importante, la invasión de los árabes a la península ibérica. Los árabes se quedaron en la península por casi 800 años. 8 siglos, imagínense, conviviendo, comerciando, compartiendo día con día su lengua, pues algo se tenía que pegar. Tarciso Herrera, en los estudios que hace sobre etimologías, dice que el árabe, después del latín, es la cultura que más palabras le regaló al español. Se estima aproximadamente 4.000 arabismos, ¿sale? Muchos de ellos los pueden identificar y aquí les puse el truco con que empiezan con el prefijo al, ¿sale? O simplemente, pues sí, dejémoslo así sencillo, con el prefijo al, que en árabe significa el hola, ¿sale? Por ejemplo, si hablamos de almohada, alfiler, alubia, aceite, azúcar, arroz, pero también palabras técnicas, álgebra, alquimia y otras más cotidianas, albañil, alberca, alcohol, entre otras. Recuerden que ¿cómo decirlo? La ocupación árabe podría ser pregunta de examen, no tanto por la historia, sino que les lleguen a preguntar cuál es uno de los idiomas que más aportó al español después del latín. Obviamente el árabe se consideraría ahí, ¿sale? Ustedes tal vez han llegado a utilizar una expresión como yo, que es ojalá. Esa viene del árabe, ¿sale? Significa algo así como y si Dios quiere, washalá o wasailá. Quizá el árabe y el español, pues, perdón, sin pues sí, el árabe y el español, aunque pareciera que no son tan parecidos, sí, algunas palabritas las podríamos compartir y si las llegamos a escuchar de alguien de ellos, alguien que hable árabe, pues vamos a decir, como que acá alcancé a escuchar algo que yo uso. Y ellos sentirían lo mismo con nosotros, ¿sale? Porque toda lengua que convive con otra, irremediablemente le transmite esa lengua algo y a su vez ella transmite algo a la otra lengua, ¿sale? Bueno, pues entonces en general estos serían los elementos no latinos, aunque ahí no nos limitamos. Como pueden ver aquí pusimos un pequeño dato importante, ¿sale? 3 olas. ¿Qué significa esto? Hay un autor también, un autor de etimologías grecolatinas llamado Santiago Rodríguez Castro, en su diccionario etimológico, y también Alma Vallejos de la Luna, coincide también en que nuestro idioma español siguió recibiendo palabras en términos de Europa y en términos de América. Se convirtió en un idioma global justamente por eso, porque recibió 3 grandes olas. Les llamaríamos olas, aquí no lo pusimos, pero serían 3 grandes olas modernas, ¿sale? El griego técnico, los americanismos o las lenguas indígenas de América y los neologismos actuales. Si nos ponemos en el griego técnico, recuerden, el griego entró al español no por invasión, entró por cultura. Palabras como átomo, filosofía, bacteria, democracia, entraron directamente a los libros científicos. Los americanismos o las lenguas indígenas, recuerden ustedes, cuando el español llega a América desde 1492, los navegantes, los cronistas, se topan con cosas que no habían visto en Europa, como le llamaban a una fruta gigante y dulce, o a un fenómeno climático destructor. Tuvieron que adoptar las palabras del náhuatl, del taíno, del quechua, allá en Sudamérica, y de ahí nacen chocolate, tomate, huracán, canoa, patata, tiburón. Digo, no es mi intención, no podría decirles todas las palabras que se han aportado, pero en realidad son bastantes. Algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho recordar es que las palabras en náhuatl característicamente suelen ser palabras graves. Entonces, cuando tú escuches una palabra muy, muy propia de nuestra cultura, de nuestras culturas indígenas de habla náhuatl, es muy probable que veas esa característica. Chocolate, molcajete. Entonces, cuando alguien dice
Tenochtitlán. Tal vez la pronunciación adecuada en términos de la palabra no es esa, sino Tenochtitlan, ¿sale? Y así, ¿no? Hay muchas características específicas de cada uno de nuestros dialectos originarios aquí en México. Luego están los neologismos. Estos son los que hoy en día seguimos metiendo al español, no latinos. Por ejemplo, francés. En su momento llegó la palabra chef, la palabra cliché. Del inglés, que son los famosos anglicismos, usamos a diario internet, fútbol, marketing, cliquear, ¿sale? Entre otros. Ustedes los conocen muy bien porque son palabras que cotidianamente las empuja a nuestro idioma, principalmente la última generación más joven viva. Entonces, si ustedes se catalogan dentro de ese grupo de personas que están notando que hablan muy diferente a sus papás o a sus abuelos, pues felicidades, son este grupo que está integrando los neologismos a nuestro idioma. Recuerden, un idioma está vivo, constantemente está cambiando, ¿sale? Es tan vivo, dirían por ahí, como las personas que lo hablan. Entonces, al final, como pueden ver, el español no es una lengua pura, no es aislada, no está congelada en el tiempo, ni tampoco le crean a las personas que digan que así se tiene que decir algo de cierta manera y solo hay esta forma. Bueno, es parcialmente cierto. Ahorita, tal vez dentro de algunos años, será diferente, porque todo está transformándose en un idioma, ya que para representar la realidad usamos el lenguaje. Y como la realidad está constantemente cambiando, pues también el lenguaje lo hará. El español es, pues, a todas luces, un idioma mestizo, sumamente elástico, ¿sale? Ha sabido tomar lo mejor de los celtas, de los árabes, de las lenguas indígenas americanas, de la ciencia griega, y eso nos ha permitido construir el vocabulario tan vasto que usamos todos los días quienes hablamos español. Si en su examen por ahí les preguntan los elementos no latinos, pues espero que ya con esta idea sufran un poquito menos. Recuerden las invasiones, los viajes en barco, la evolución científica, todo eso es parte de esta construcción, ¿sale? Bien, vamos a continuar. Ahora tenemos un tema muy solicitado, ¿sale? Que es la diferencia, que ustedes sepan distinguir, perdón, el latín culto del latín vulgar. Entonces, imagínense esta escena, imagínense que estás en tu salón de clases, lo que fue tu salón de clases y ya no están estudiando, están exponiendo un proyecto frente a sus maestros. Obviamente, si ustedes recuerdan ese momento en el que estaban hablando frente a su maestro y ante el grupo, pues el tono de voz de cada uno de ustedes cambió. Utilizaron o intentaron utilizar palabras más técnicas, cuidaron su gramática, cuidaron hasta la manera en la que sonaban, intentaron sonar formal, pues para conseguir una buena calificación. Pero en cuanto suena el receso, en cuanto ya te dicen ya te puedes sentar o ya puedes salir de la clase, sales, sacas el teléfono, le mandas un mensaje a tu amigo y pues ya no tienes la misma formalidad. Ya sería un ¿qué onda? ¿Dónde andas? Ya salí, ¿no? A nivel técnico, en ambas situaciones están usando español. Sin embargo, estás usando dos variantes completamente diferentes del mismo idioma, una formal y otra cotidiana. De la misma manera, chicos, a los antiguos romanos les pasaba lo mismo, ¿sale? En el Imperio Romano no se hablaba un solo latín homogéneo, ¿sale? Coexistían dos realidades lingüísticas diferentes, dirían los autores. Estas marcaron diferentes caminos para la herencia que Roma nos iba a dejar, ¿sale? El latín culto, por un lado, el sermo urbanus y el latín vulgar, ¿de acuerdo? Entonces, comencemos obviamente por el más antiguo, que es el sermo urbanus, el latín culto. El latín culto era el idioma de la literatura, ¿sale? Era el idioma de la alta política, del senado, de los filósofos, del derecho romano. Como detallan algunos autores, Alarcón, Jaroma, entre los más importantes, esta es una lengua más rígida, ¿sale? Tiene reglas gramaticales más definidas, son muy estrictas en su estructura y en la manera de usarlas, ¿sale? No cambiaba fácilmente el latín culto. ¿Por qué?
Pues porque los escritores, los gobernantes, se encargaban al momento de usarlo de mantenerlo puro y, por así decirlo, algo estático, ¿no? Algo más estático, dejémoslo así. Si tú leías un discurso del famoso orador Cicerón, al que le llamamos Cicerón, o a un poema de Virgilio, por ejemplo, pues estábamos ante el máximo esplendor del latín culto. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, que ese latín solo lo dominaba un porcentaje muy pequeñito de la población, la aristocracia, los patricios y los intelectuales, ¿no? El cuidado de la lengua que ellos tenían pues era muy diferente al del pueblo en común. Un ciudadano común, una persona que trabajaba la tierra, que vendía en el mercado, pues ni lo hablaba ni lo escribía de esa forma. Era considerado como un idioma de élite, ¿no? Y bueno, pues aquí les pongo algunos ejemplos de su estructura, ¿no? Ecus, ignis, domus, loci, oris, son algunas palabras que ustedes deben de asociar con el latín culto. Muchas de ellas tienen una M final, no digo que todos, pero algunas palabras del latín culto tenían esa característica. También respetaban diptongos como el diptongo muy característico de ahí, que es AE. Vean, caelum, caesus. La pronunciación que estoy diciendo es en español, así no lo pronunciaban. Ahorita vamos a alcanzar a llegar a ese tema. Y también se respetaban las vocales débiles. Vamos a llamarle vocales débiles a las vocales que se encuentran introducidas dentro de una palabra, pero que no llevan la fuerza de la voz, o sea, no constituyen la sílaba tónica. Por ejemplo, aquí, oculus, la U, eso sería una vocal débil. Tábula, su fuerza está en ta, así que la U, esta U, es una vocal débil interna. Ánima, la I, por ejemplo, es una vocal débil, ¿de acuerdo? Y bueno, recordando eso, o bueno, recuérdenlo, latín vulgar. Ahora hablando del latín vulgar, o la lengua de la calle. El sermo plebeius. La palabra vulgar, olvídense de que significa que sea grosero o algo de mala educación. No, tal vez la usamos así ahorita, pero para términos de latín viene de la palabra vulgus. Esto solo significa que es del pueblo, de las multitudes, ¿sale? Por lo tanto, el latín vulgar era la lengua hablada del pueblo romano. El idioma vivo era el idioma cotidiano de los soldados, de los campesinos, comerciantes, marineros, esclavos, y Roma tenía bastante de todo eso, ¿sale? Un lingüista llamado Santiago Rodríguez Castro, en su análisis etimológico, resalta justamente eso, que este latín era muy dinámico, chicos. No le importaba tanto las reglas escritas de la gramática del Senado de Roma, tampoco buscaba ser muy estricto en su forma. No, el latín vulgar tenía que ser rápido, práctico, expresivo, mientras el latín culto estaba encerrado pues en la élite de Roma, bibliotecas, en la política. El latín vulgar viajaba con los soldados que iban conquistando nuevos territorios. Eso va a ser bien importante. Aquí viene el dato que justamente permite entender lo que después vamos a llamar romanceamiento. El español actual, recuérdenlo, no viene del latín culto, viene del latín vulgar, del latín de los soldados, de las legiones romanas. Por ejemplo, aquí tenemos, a ver si las puse. Sí, vean, unas características muy comunes. Si acaso les llegaran a preguntar sobre la diferencia del latín culto con el latín vulgar, pues lo que más destaca es esto. Pierde la M final. Recuerden que acá la conservábamos. Esta palabra vinum pasa al latín vulgar como vinu. El diptongo AE, que por ejemplo preservaba esta palabra de aquí, caelum y caecus, se convierte en quelum y quecus, ¿no? El de aquí abajo. Las vocales débiles también se perdieron. Ya no era oculus, ahora es oclus. Ya no es tábula, quítenle la U y es tabla. Y ya no es ánima, fue evolucionando a convertirse en anma, que luego se va a decir como atma, ¿no? Y también, muy importante, aquí el latín vulgar usa diminutivos. Diminutivos, ¿sale?
los diminutivos son bien característicos del latín vulgar. Es cuando pasas auris por aurícula, ovis, ovícula, anus, anelus, ¿sale? Por ejemplo, anus, anelus, de aquí, de este término, viene la palabra anillo. No pudo evolucionar así si nunca hubiéramos dejado o permitido hacer uso más importante del diminutivo que de la palabra que no estaba en diminutivo, ¿no? Ovis tiene que ver con oveja. Ovícula, si se fijan, tiene más parecido en el español a oveja que ovis, ¿sale? Aunque la palabra culta, ovis, todavía se puede utilizar en términos de un lenguaje más técnico, ¿no? Para el español. Y podrán ver aquí también las diferencias de las palabras cultas con las palabras vulgares. Teníamos ecus, que pasó a ser caballus, o caballo en español. Ignis pasó a tener la forma de focus. Después va a ser fuego para nosotros. Domus, casa, casa español, ¿sale? Loci pasó a ser fabulari o parabolari, significa palabra. Y oris de vino se transformó a buca, boca. Por poner unos ejemplos, de ahí que cuando dicen, mira, me lastimé el labio, aquí cerca de la boca, nosotros utilizamos esta terminación de latín vulgar. Pero cuando queremos resaltar un lenguaje más técnico, más estructurado, por ejemplo en el área de la medicina, nosotros usamos oris, ¿no? O sea, cavidad oral, no decimos boca. Bueno, también la decimos, pero no en el contexto de el término profesional, ¿no? Del lenguaje técnico profesional. ¿Te das cuenta? El latín vulgar era mucho más gráfico, más metafórico, más directo, dirían algunos, ¿sale? ¿Qué pasó entonces? Bueno, la caída del Imperio Romano fue la que permitió que luego pasáramos a lo que se llama las lenguas romances, ¿sale? Las lenguas romances son de donde viene el español. Mientras el Imperio Romano se mantuvo unido y fuerte, o sea, en épocas anteriores, la escuela, el gobierno controlaban un poco la lengua para que no se saliera de control, digámoslo así. Pero ya en el siglo V, el Imperio Romano de Occidente colapsa y cae. Ustedes lo han estudiado. Al romperse la comunicación entre las provincias que antes controlaba Roma, pues las diferentes regiones de Europa se fueron aislando. Ya no había un emperador, ya no había un ejército que unificara el idioma. El latín culto se quedó refugiado, digámoslo así, exclusivamente en la Iglesia católica y en los monasterios. Se convirtió en una lengua no frecuentemente usada por el populus, por el pueblo. Ya se fue poco a poco reduciendo sus hablantes, vaya. Y ya nadie la hablaba como lengua materna. Mientras tanto, el latín vulgar, libre de estas reglas, libre de estas cadenas que tenía el latín culto, pues empezó a evolucionar de forma distinta en cada región en la que había alcanzado a llegar el Imperio Romano. El latín vulgar que se hablaba en Francia cambió hacia el francés, el de la península itálica cambió hacia el italiano, y el que se hablaba en la provincia de Hispania evolucionó después de varios siglos, obviamente, en el español. Por eso a estos idiomas los llaman lenguas romances o neolatinas, porque nacieron del latín de los romanos, ¿sale? Son idiomas que nacieron de la forma en que el pueblo romano hablaba en la calle. Recuerden que la palabra romance no significa estar enamorado, significa hablar a la manera de los romanos, ¿no? Las lenguas entonces que derivaron de ahí, si se les llegan a preguntar, recuerden que hay que identificar al portugués o galaico portugués, al español o castellano, catalán, francés, italiano, y sorprendentemente muchos no lo identifican así, pero el rumano también es un ejemplo de nuestras lenguas romances. Entre las lenguas romances hay similitudes, obviamente. Por ejemplo, aquí tenemos en latín nocte, que es noche, y estas son las diferentes variedades que tiene en algunas de estas lenguas romances. Como podrán notar, sí, hay diferencia,
Pero si tú llegaras a escuchar a una persona cualquiera que tuviera como lengua alguna de las romances que no es el español, no te costaría mucho trabajo darte cuenta que están hablando de la noche. Ujú. Y pues bueno, eso nos ayuda bastante a nosotros, sobre todo ustedes que son estudiantes, al aprender etimologías, no solo van a dominar el español, abres la posibilidad de que fácilmente puedas hacerte poseedor, poseedora de más capacidad para aprender una lengua romance cualquiera. No sé si alguno de ustedes algún día quiere dominar el francés, aprender el italiano, entender mejor el portugués, o incluso si hay alguno de ustedes que le guste el rumano, o que algún día vayan a explorar allá el mundo, pues las lenguas romances, como son comunes entre sí, ya dominas la parte clave, ¿no? Bien, entonces, tengan mucho en cuenta todo lo que ahorita les mencionamos. El término romance, la fragmentación que hubo y finalmente la manera en la que algunas palabras pueden permitir la comprobación de que todas estas son lenguas similares. Si le están entendiendo a cómo hasta el momento llevamos la dinámica de los videos, pues les pedimos que nos lo hagan saber por retroalimentación ahí por un mensajito en el video, en la parte de abajo del video. Y pues si les gustó, denle like. Nos vemos en la siguiente sección, chicos, y sigan estudiando. Échenle muchas ganas.